Bien preocupado como todos porque, digamos, son dos trenes rumbo de coalición, nadie ha podido parar la colisión Mm, y me parece que lo que estamos viviendo en este momento es, por un lado, el fanatismo iraní que cree que poniendo a su gente junto a los puentes que van a bombardear a los norteamericanos o junto a otros objetivos, Estados Unidos no va a actuar. mm, Esto no va a ocurrir, Estados Unidos va a actuar igual. mm, El pensamiento de Estados Unidos es, ustedes masacraron a su propio pueblo, ahora me lo ponen para impedir que ataque, yo tengo que atacar. Y por el otro lado hay claramente una actitud de Estados Unidos de no comprender la profundidad del fanatismo de la cúpula militar de la Guardia Revolucionaria iraní, que está jugando a todo o nada, mm, porque en toda guerra mueren los débiles, mueren los que quieren negociar mm, y avanzan los que quieren matar. Y ujú. en el medio de esta guerra, aunque parezca mentira, hay una lucha de poder dentro de Irán, porque Irán ya no es más una teocracia, es un gobierno militar. Acá tenemos el tweet del día o el truth, porque esto fue publicado en Truth Social, la red social del propio Donald Trump. Insisto, es la comunicación más contundente, más amenazante que se haya emitido desde el comienzo de esta guerra. Dice así: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso. ¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Como todos los comunicados de Trump en este contexto, juega con la ambivalencia de suponer un cambio de régimen que ya se habría producido, que a veces dice que es parte de los requisitos de Estados Unidos para terminar este conflicto y a veces lo niega, pero habitualmente da por sentado que ese cambio de régimen ya se produjo, pero por otro lado, la amenaza hoy es más categórica que nunca, porque es la destrucción total de una civilización, que hay que vincularla a una amenaza de semanas antes que la hemos analizado en este canal, que es la de destruir los puentes, las centrales eléctricas y las centrales de desalinización que podrían dejar a Irán sin agua potable. ¿Este es el sentido, Carlos, de esta comunicación, de esta amenaza? ¿O también uno puede suponer que Estados Unidos tiene entre manos algún tipo de bomba nuclear o arma de destrucción masiva? No, en primer lugar, yo creo que este ultimátum de Trump es un ultimátum también a sí mismo, Uh -huh. porque cuando vos avanzás con esto, o del otro lado hay lo que no va a haber, porque ya Irán después de esto dijo que estaba cortada por su parte la comunicación con los Estados Unidos, Sí. o estás planteando una formalidad ante la opinión pública de tu país diciendo no quiero hacer la masacre que va a ocurrir, pero me están obligando. El tema de que hay un negociador es un tema que está discutido en la cúpula norteamericana porque esa es la teoría Vance. Vance desde hace rato viene hablando de el camino Islamabad, la negociación vía Pakistán. Sí. Otra parte del gobierno, fundamentalmente Peter Hegseth, dice no hay ninguna negociación posible. La última conferencia de prensa de Peter Hegseth y el general Kane da la impresión de que esto avanza y que ya no se puede detener. Ahora, yo no creo que vaya a haber un ataque con armas nucleares, Uh -huh. pero sí puede haber un resultado nuclear si Estados Unidos o Israel le pega a la central de Bushehr, donde está guardado el uranio enriquecido, porque eso produciría lo que se llama una bomba sucia. ¿Y por qué cito Israel? Porque Israel siempre es un poquito más duro en sus operaciones que los Estados Unidos. Es el que más jefes militares ha eliminado, el que más líderes religiosos ha eliminado de Irán,
y el que en definitiva se juega su subsistencia también, porque la guerra esta tiene muchas caras. Una cosa es la cara de la discusión mundial, del predominio mundial, de la guerra del petróleo, y otra es la cara de Israel frente a sus vecinos, porque mientras esta guerra ocurre, solapadamente en ella está habiendo otra guerra, que es la guerra de Israel con el Líbano. Israel va avanzando kilómetro a kilómetro para extender su poder hasta el límite del río Limay, cosa que nunca había ocurrido en el pasado. Entonces, yo lo que creo es que cuando Trump escribe estas cosas, hay que hacerle caso a su primer frase. Lo demás es una explicación. Y su primer frase es tremenda porque viene a continuidad de lo que dijo hace muy poco. Los voy a volver a la edad de piedra. Estamos camino a las 7.000 personas conectadas en esta transmisión en vivo. Les invitamos a que nos dejen su like. De esa manera podemos llegar a un público más amplio. Y si quieren mandar su super chat, también les agradeceremos especialmente y vamos a leerlo hacia el final de esta conversación. Quiero aclarar una cosa. La Casa Blanca además desmintió que la intención de este comunicado tuviera relación con armas de destrucción masiva o con bombas nucleares. Ahora bien, también hay que decir que muchas veces en una guerra, sobre todo, las cosas a veces se salen de las manos y lo que en un principio parecía que no iba a ocurrir termina ocurriendo. Por ejemplo, la idea de invadir por tierra Irán o, por ejemplo, destruir Car. Bueno, esas cuestiones a veces tienen sus idas y vueltas, pero hasta ahora la comunicación de la Casa Blanca es en el sentido de una negativa, ¿no? Esta amenaza no implica ninguna bomba nuclear ni ningún tipo de arma de destrucción masiva. Habías mencionado Israel. Israel en este momento ha puesto en su canal 13, miren esto es Israel, su canal 13, una cuenta regresiva. Esa cuenta regresiva, ¿qué indica? Bueno, lo que falta para las 8 p.m. del este, que es el límite de este ultimátum que acabamos de leer de Donald Trump. Y también, Carlos, habías mencionado a J.D. Vance, que a diferencia de Marco Rubio, no le escuchamos públicamente demasiado hablar sobre la guerra en Irán. Él ha quedado como una figura de segundo orden en este conflicto, un poco opacado dentro de la propia interna republicana también, porque hay que recordar que estas personalidades, estos políticos están dirimiéndose quién va a ser el sucesor de Donald Trump. Bueno, Marco Rubio hoy tuvo una conferencia junto con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que está en carrera electoral. En los próximos días se celebrarán elecciones en Hungría y J.D. Vance estuvo apoyándolo públicamente y en un momento de esta conferencia dijo sobre Irán lo siguiente. But we feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. But las intenciones de J.D. Vance, Carlos, como habías explicado, es otro tipo de negociación, ¿no? A través de Pakistán. Sí, él fue el que le dijo al presidente Trump que había una negociación en curso. Trump le dejó el tema a él, a Witkoff y a su yerno Kushner, pero nunca hubo una respuesta asertiva por parte de Irán, que lo que mandó son demandas absolutamente absurdas, como por ejemplo establecer que todas las bases norteamericanas en la zona se tienen que ir, establecer una línea de reparación de daños de volúmenes altísimos, establecer además que el estrecho de Hormuz no se iba a abrir, y en consecuencia estamos en una situación donde la otra parte, es decir, Estados Unidos dijo siempre, primero, no armas nucleares, segundo, no estructura misilística, tercero, abran el estrecho de Hormuz.
son incompatibles ambas posiciones, y esto yo quiero dejárselo claro a la gente que nos sigue. Esto era hasta ahora ya estamos en el deadline, porque Trump lanzó su amenaza que lo compromete, porque es un comandante en jefe en un país como Estados Unidos, y dijo, voy a actuar si los otros no hacen lo que tienen que hacer. Y los otros le contestaron, no hay más diálogo con ustedes. Cortamos los diálogos con Washington. En consecuencia, ahí está ese reloj que marca también la decisión de Israel de que esto se siga acelerando. También quien habló fue el secretario Marco Rubio y dijo al respecto lo que veremos en este video. Yeah, the whole world's been impacted, unfortunately, because Iran is violating every law known by striking commercial vessels in the Straits of Hormuz. And it's a big problem for the world. I mean, this is a regime that doesn't believe in laws, rules, or anything like that. It's a state-sponsored terrorism. So it's not surprising that they're now conducting terrorist activity against commercial vessels. So, yeah, the whole world's been impacted. Y la respuesta de Irán, Carlos, ha sido empezar a llevar a mujeres y niños. Mira, acá estos videos son impactantes, están corrizados, ha establecido este ultimátum hoy Donald Trump. Ya vamos a mostrar, acá está, a ver, pasa que tenemos tanta información que está dando vuelta en tiempo real que me la van enviando. A ver, acá, fíjense, las centrales eléctricas están llevando a la gente, ahí se ve claramente que hay mujeres. Por el tipo de atuendo lo pueden identificar desde lejos, por el tipo de vestimenta, que las están llevando también a estas zonas que debido a esta amenaza serían zonas peligrosas para estar en este momento. Pobre gente, realmente, pobre gente, ¿no? ¿Qué sistema que primero masacra a su pueblo cuando se queja porque no había agua, porque no había comida, ese conflicto que vimos ya hace unos meses en Teherán, que luego se extendió a todo el país? Masacraron los guardias de la revolución decenas de miles de hermanos y hermanas iraníes, siguen colgando en la horca a jóvenes por haber protestado, y ahora llevan a esta gente a una masacre realmente garantizada, porque a mí no me cabe duda que Estados Unidos va a bombardear por más barreras humanas que le pongan, ¿eh? Bien, lo otro que te quería contar es que en la prensa se está diciendo que el Reino Unido se prepara para prohibirle el uso de sus bases a Estados Unidos, especialmente la base RAF Fairford y Diego García, que son claves para los ataques de Irán. Estamos viendo entonces cómo continúa acelerando parte de Europa el enfado de Trump, lo que ha llevado el día de ayer a Trump a volver a amenazar con la posible salida de los Estados Unidos de la OTAN, es decir, con desarmar por completo la alianza militar occidental establecida desde la Guerra Fría hasta nuestros días, lo cual también significaría para la propia Europa un impacto importante en su propio sistema geopolítico de defensa militar. Mira, yo te cuento, sí. Yo ayer estuve hablando con un alto funcionario del Departamento de Estado y me dijo, mire, no hay intenciones realmente de irnos de la OTAN. Son amenazas nada más. No, pero sí hay una diferencia imposible de solucionar entre la cúpula actual de algunos países. Y yo he repetido ayer y hoy una frase que me dijeron: nunca estuvimos tan lejos de Gran Bretaña en toda nuestra historia. Y claramente Starmer está trabajando, torturando la cabeza de los británicos con la idea de que hay que ir a abrazarse a Europa, no sé para qué hicieron el Brexit, y hay que alejarse de los Estados Unidos. Una situación similar tiene con Macron. Te cuento, en este momento se está tratando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución presentado por Bahrein con apoyo norteamericano sobre la obligación de apertura del estrecho de Hormuz, y aparentemente se abstendrían Rusia y China, pero vetaría Francia. En una vuelta de tuerca histórica también. ¿Por qué es importante
este tema que se está tratando en un lugar como las Naciones Unidas y cada vez tiene menos peso e importancia en la solución de conflictos? Porque lo que Bahrein ha presentado con colaboración norteamericana y con mucho pulido de la redacción, establece que Irán está violando el derecho internacional porque Hormuz no es un canal de Irán, no es una obra física del hombre, es una obra de la naturaleza o de Dios, de Alá o de quien vos creas. No tenés derecho a cobrar un peaje ni a impedir el paso por un canal natural. No es el canal de Panamá. Y este argumento tiene mucho que ver cuando vos escuchás a toda la dirigencia norteamericana hablando ya en todos los lugares de la ilegalidad del régimen, ya no por lo que ha hecho como terrorista, sino porque lo que está haciendo respecto al canal que está en manos de su poder militar, pero no es su obra. Hormuz es una obra de Dios sobre la naturaleza. Y atención, porque entre los objetivos que a mí me dicen que podría estar en esta operación que empieza esta noche nuestra, esta noche de Estados Unidos, pero ya la madrugada en Medio Oriente, por la diferencia horaria, podría ser también atacar la estructura petrolera de Irán. Ok. Y esto no estaba hasta ahora en los cálculos y en ninguna declaración. ¿Y por qué es importante esto también aclararlo? Porque tanto en el primer gobierno de Trump como en el gobierno de Biden, cuando hubo conflictos entre Israel e Irán, siempre Estados Unidos le prohibió a Israel que atacara instalaciones petroleras. Ahí estábamos viendo en pantalla, porque como les digo, están difundiéndose las noticias minuto a minuto, segundo a segundo. Acá vemos, insisto, cómo ponen cadenas humanas en puentes y en centrales eléctricas, compuestas no solo por hombres. Fíjense que, bueno, esto es muy típico de esta sociedad, ¿no? Los hombres no están mezclados con las mujeres. Vemos acá toda una columna de hombres primero, y después empieza la columna de mujeres. También hay niños. Fíjense, ahí vemos en pantalla claramente un niño. Sí. Y ahora otro niño vestido de militar, y vemos acá ya, bueno, el resto de activos militares. A partir de esta noche, estos lugares que no eran objetivos militares empezarían a hacerlo. Miren la cantidad de mujeres que están poniendo. Y estos son imágenes de la propia televisión iraní, de los propios medios de comunicación de Irán, que a propósito difunden para mostrarle al mundo de que si Trump ataca esta zona, va a generar una masacre en la sociedad civil, hombres, mujeres y niños por igual. Bueno, esta es la situación, lo hemos dicho siempre en este canal. Cuesta a la mentalidad occidental entender el fanatismo islámico tan ajeno a nuestra civilización, pero que se encarna de una manera extremadamente radical en el régimen de los ayatolá, y que en este momento es capaz de producir estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Habitualmente en Occidente, cuando hay una guerra o en un escenario de guerra, a la sociedad civil se le enseña cómo protegerse de la guerra, no Claro. exponerse a las bombas y a los misiles. Pero esta gente se la expone a las bombas y a los misiles. Te cuento algo que en general no se sabe, porque siempre estamos viendo cómo los israelíes corren a sus refugios. Sí. Bueno, en Teherán no hay refugios, ni hay sirenas, no hay alarma. No le avisan a la población que la van a atacar. Claro, y en este caso peor, no solo no le avisa, sino que la llevan al lugar de ataque. Exacto. Es Estamos una en una situación imposible de entender para nuestra cabeza, y por eso yo te decía hace un rato que ambas partes están yendo a este rumbo de colisión, perdón, con mentalidades absolutamente opuestas. Sí. Entonces, ni Trump entiende a los iraníes, ni la cúpula de la Guardia Revolucionaria entiende la cabeza de Trump, ni la estructura del Pentágono. Por eso estamos en horas muy dramáticas para la humanidad, no solamente para las consecuencias que esto va a tener en todos nosotros en materia de inflación mundial y de carencia de petróleo, sino por esto que estamos viendo. Y una cosa que tampoco se dice, y te lo voy a decir para que todos lo escuchen, en el mundo quedan para 23 días de petróleo. No hay más petróleo.
crítica la situación que podría tener un desenlace dramático, sin lugar a dudas, hoy en la madrugada en nuestros países, o mejor dicho, hacia medianoche, porque las 8 del este deben ser algo así como las 12 de la noche en Argentina, más o menos, supongo. No, no. Las Las 8 8 es del dentro de este, una hora. No, es pero para atrás. Ah, a Estamos ver. a 50, estamos a 45, 50 minutos del Es- vencimiento del plazo. Nosotros, claro, ok. Porque Ah, es tenés hora razón, del este. yo lo hice al revés, tenés razón, Es hora tenés del razón. este. En Así en las próximas, falta nada entonces, falta nada. falta nada. Por eso te Me decía, equivoco, lo hice al es revés. dentro de un rato en nosotros y es en la noche en Medio Oriente, con lo cual Mm. todo esto que estamos viendo, ningún aviador lo va a ver. Va a estar Carlos, viendo puentes y objetivos militares para él, porque es la instrucción que recibe. No va a haber ninguna persona. Va a ser noche profunda. no quiero sacarte mucho más tiempo, pero sí me gustaría si pudieras tocar un tema que lamentablemente no hemos tenido oportunidad de conversarlo en el canal y que la gente lo ha pedido, que es el tema del piloto de Estados Unidos, que, bueno, llevó adelante Estados Unidos toda una operación de rescate. Si nos podrías resumir en extremada síntesis qué fue lo que ocurrió y qué desenlace tuvo. ¿Cómo no? Bueno, un F-15 Eagle fue abatido por la estructura de defensa misilística no aérea de Irán. Un misil le pegó a este Eagle, cayó, y en el momento en que iba cayendo se eyectan los pilotos por un sistema que no es como algunos creen, que lo deciden ellos, es automático. Uno de los pilotos, el que manejaba el avión, fue rescatado rápidamente porque resultó ileso. El otro, el misil pegó en una parte del avión que lo afectó a él personalmente. En consecuencia, cuando llega a tierra, el primer objetivo de estos pilotos es alejarse del lugar del impacto para que no los agarren. Mientras uno se alejó hacia un lugar, el otro se alejó hacia otro lugar, porque también así es lo que corresponde hacer, pero una luz se movía muy lentamente y después de un tiempo dejó de moverse, por lo cual la estructura del Comando Centro de los Estados Unidos, no la CIA, como dicen, sino que la estructura militar se dio cuenta de que su camarada estaba herido. Ahí interviene la CIA en lo que se llama el distraer al enemigo. Okay. Y entonces ellos bombardean la zona cercana a su piloto, pero también arman toda una versión con sus espías que están en el terreno y dicen que ya lo agarraron y que se lo están llevando a un aeródromo que estaba en otro lugar de la zona montañosa de este estado, que está adentro, digamos, está pegado al estrecho de Hormuz, pero no es lindero con el agua. Es un lugar adentro, bueno, todo montañoso. Colocan 2 vehículos que van circulando por una carretera hacia un aeródromo muy precario, y ahí en ese aeródromo bajan un avión sabiendo que no puede salir porque la pista es de arena. Pero ese avión también fue un señuelo. Cuando lo empiezan a bombardear a los vehículos que iban, abandonan los vehículos, dejan que los destruyan, y una fuerte acción aérea norteamericana ataca a los que estaban tirando con los drones. Entonces, armaron todo un dispositivo por un lado. ¿Por qué? Porque no podían izar al coronel que estaba herido. Tenían que bajar a tierra el helicóptero, que es una situación muy difícil para un helicóptero. El helicóptero, una vez que posó, y además si detiene sus aspas, es muy vulnerable. Y no podés sino bajar el nivel de las aspas para que pueda moverse abajo la tropa. Claro. Tenían que ir a buscarlo con camillas. Fueron a buscarlo porque tenían exactamente la ubicación, lo subieron a la camilla llegó al helicóptero portada por los hombres de ese grupo de extracción y el helicóptero se elevó. Y eso demostró, además de la habilidad de los que hicieron la operación, que no tiene techo aéreo Irán. Claro. No tenía aviones posibles para destruir el helicóptero.
le tiraron a los aviones que les tiraban a ellos, les tiraron drones, pero el helicóptero salió intacto y llegó al hospital en Kuwait, donde este hombre está internado en estado grave. Hubiera sido muy complicado para la imagen de Estados Unidos que ese hombre hubiese sido capturado por las guardias revolucionarias, ¿no? Te cuento el costo de la operación, 200 millones de dólares. Impresionante. Carlos, voy a leer unos mensajes para cerrar esta transmisión. ¿Cómo no? Dice Tony, saludos desde México, Agustín y Carlos, ¿para cuándo una charla con Zunzunegui? Es el único intelectual relevante que da la batalla cultural en México. Me lo han recomendado mucho, lo empecé a seguir, así que pronto seguramente lo voy a estar invitando. Entiendo que es historiador, ¿no? Acá dice Karel Alonso, dice, ¿qué garantías hay de que Irán, si llegara a un acuerdo, lo cumpliría? Yo les daría no va a haber acuerdo. No. Henry, querido Agustín, me parece terrible que todo el mundo tenga que sufrir los caprichos de Israel. Esta guerra nunca debió de haber pasado. Saludos desde Honduras. Bueno, hay una gran parte de gente que apoyaba a Trump que tiene esta posición y que entiende que Estados Unidos no tendría que haberse metido en esta guerra, cuyos intereses más importantes en realidad están en la órbita de Israel, que es básicamente la amenaza a la existencia de Israel. Yo creo que acá hay dos cosas totalmente distintas. Uno es efectivamente el rol de Israel. Sí. Pero el Pentágono hace una década que viene planteando a Estados Unidos, a sus gobernantes, la necesidad de recuperar el espacio perdido con la República Popular China en materia estratégica y en materia fundamentalmente petrolera, de tierras raras y del Ártico. Acá yo te digo, se lo digo a todos los que te siguen, ya hay un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca que se va a dar a conocer sobre Groenlandia cuando la guerra termine. Wow. Es decir, el tema del Ártico lo tienen solucionado. Y este era un tema que Estados Unidos lo veía con creciente preocupación porque la información de inteligencia norteamericana, no israelí, hablaba de un inmenso poder misilístico iraní que podía llegar a atacar a las bases norteamericanas. Y está demostrado que era así, que había un inmenso poder misilístico, porque después de todo lo que ha bombardeado Estados Unidos, ha logrado destruir la Fuerza Aérea, la Marina, pero no la estructura misilística. Entonces, es simplificar pensar que un líder de un país importante para Estados Unidos lo va a convencer al presidente de Estados Unidos a hacer lo que no quiere hacer. Acá dice Víctor, de darse el ataque que diría Rusia, China y Norcorea, bueno, a ver, la pregunta es si Rusia, China y Norcorea ingresarían, si esto podría dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, son roles distintos. Rusia está ganando con esto fortunas. Sí, claro. Porque vendía el petróleo a $67 el barril y a esta hora está en 112. Sí. China es perjudicada, pero encontró una solución, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita está sacando el petróleo por el Mar Rojo y todo lo que saca se lo está vendiendo a China. Por eso los hutíes le tiran a Israel, pero no le tiran a los barcos de Arabia Saudita porque los chinos le dijeron, ojo que son nuestros, no me jodan. Y Norcorea sí puede en algún momento meterse en este conflicto. Acá dice Nicolás, el extremismo islamista manda a morir a su gente. Cristo murió él mismo para salvar a su gente. La mayor diferencia entre nuestras religiones, señores. En efecto. Bueno, efectivamente esta diferencia es importante, pero no confundamos la religión islámica con los fanáticos. Sí. Hay millones de personas que son islámicas y que creen como nosotros en el bien y en el amor. Y voy a dar un ejemplo muy importante. Hace un tiempo hubo en Australia, en la playa de Bondi, un ataque de 2 fanáticos islámicos a una fiesta israelí en la playa. Quien capturó, quien se tiró encima de un tirador fue otro islámico, un comerciante que no quería ver matar a sus hermanos judíos australianos. Ese hombre recibió un tiro del otro tirador islamista, ambos islamistas fueron detenidos, este hombre fue al hospital y el primer ministro de Australia fue a llevarle una medalla y llevarle una colecta del mundo de Australia con plata para que cambiara su estructura de comercio porque estaban admirados de su rol. Entonces, no hay que confundir
religión con fanatismo. Acá dice Diani Pérez, gracias por tu donación. Este comentario está interesante. Dice Pablo: Agustín, te sigo hace años, tengo tus libros y no me interesa defender a los mahometanos, pero dejemos de justificar el imperialismo anglosionista. Es de público conocimiento que Israel financia a los grupos terroristas para luego tener excusa de atacar, avanzar y ganar tierras. Esta información ha girado, es cierto, de gente que levanta esta alarma de que es el propio Israel el que habría, por ejemplo, financiado una parte de Hamás para darse una excusa y poder avanzar sobre zonas de Palestina. ¿Vos ves esta información con seriedad? No, el financiamiento de Hamás siempre fue un financiamiento iraní y además un financiamiento que convertía a Hamás en lo que fue la víctima primera de esta guerra, luego del ataque del 7 de octubre al territorio israelí, ese ataque tan feroz de Hamás. ¿Y por qué no le interesó nunca a Irán Hamás? Porque son sunitas. Y los iraníes son chiitas y son fanáticos. Entonces, mandan a sus hermanos árabes al muelle. Más aún, ¿cuál es la explicación por la cual Irán está bombardeando a los países sunitas de la región? Porque una cosa es que vos bombardees una base norteamericana y otra cosa es que le tires a los hoteles, a viviendas civiles, que le estén tirando, como está haciendo Irán, al aeropuerto de Dubái. Entonces, estamos hablando de una situación que claramente no hay que confundirla. Uno puede discutir muchas cosas que seguramente vale la pena discutir, pero no hay que comprarse el discurso de los que tratan de doblegarnos entre los occidentales. Nosotros en la Argentina estamos hoy sufriendo, venimos sufriendo hace rato, una operación de Rusia para tratar de destruir la imagen del presidente argentino, y todo fueron noticias falsas. Afortunadamente se descubrió quiénes eran y que las pagaban los rusos. Entonces, en todos estos conflictos hay muchas cosas raras. Imagínate cuántas otras tramas similares que no conocemos han habido en Argentina en los últimos años para financiar noticias falsas y campañas de supuestos periodistas. Leo un último comentario, Carlos. Dice: Irán, como otros que defiende la izquierda, siempre va a utilizar civiles y niños como carne de cañón. Eso no es relato, son datos. Lamentablemente Trump va a tener que actuar y pagar el costo. Bueno, lo veremos en breve. Falta poquito para las 8 del este. Carlos, gracias por tu tiempo y te mando un abrazo grande. Al contrario, un abrazo grande. Nos vemos mañana. Adiós. Es la marcha del